Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, porque al escucharme me están viendo. Estoy aquí en un rincón de mi biblioteca, en el sector de la poesía, ahí me atrinchero yo en esta biblioteca. Muy cerca de mi jardín se escucha el sonido de las bandurrias en el sector precordillerano. Estoy abriendo como todos los días la verja de mi jardín y hoy día estoy muy contento porque va a venir a pasearse por mi jardín, aunque sea digitalmente y no presencialmente, una poeta extraordinaria, una de las grandes poetas hispanoamericanas contemporáneas. No voy a dar todos los datos de quién es, quiero partir leyendo unos versos de ella para que entremos rápidamente en su mundo. Nicaragua, tantas veces me he propuesto olvidarte, como si fueses un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices, uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan. Todo lo que maldigo y digo de vos se me deshace, y me irrumpe el amor como si me corrieran caballos en el pecho, y te contemplo atravesada de ceibos y corteses de madroños, caobos y palmeras, y te amo, patria, de mis sueños y mis penas. Palabras digo, puesto que ellas son la argamasa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada de cuánta polilla te corroe día a día los cimientos. Arranco de tu pelo a aquellos que abusan de ti. Ahí me perdí en el verso. Tierra, paisaje, yo moriré, morirán mis angustias, pero vos seguirás anclada en el mismo lugar, acunada en mis memorias, acurrucada en mis memorias y mis huesos. El poema lo copié a mano, por eso que me equivoqué en la lectura. Es un poema que le escribió la poeta nicaragüense Gioconda Belli a ese hermoso país de volcanes, de bella naturaleza, de bella gente, pero también de gran poesía. No hay que olvidar que el modernismo empezó cuando Rubén Darío desembarcó en la ciudad de Valparaíso y publicó Azuro en el año 1888 o por ahí. Ernesto Cardenal, con quien tuve la suerte de conversar en una visita que hizo a Chile, también lo entrevisté en mi jardín. Gioconda Belli, hoy día en el jardín. Gioconda, qué alegría poder conversar contigo esta tarde. Hola, Cristian. Para mí también es una gran alegría en estos momentos en que tengo pocas alegrías poder estar en tu jardín. ¿Te parece un poquito a Nicaragua este jardín? Sí. Porque... Dime una cosa, si tú tuvieras que decir cómo es Nicaragua, si tuvieras que pintarla, ¿qué es para ti Nicaragua? Es un jardín. Mira, Nicaragua es una, ¿cómo te diría yo? Es un país bien dramático, porque está lleno de volcanes y lagos, y mis volcanes para mí son están en mi corazón, y desde mi casa en Nicaragua yo veo los volcanes como que llegan a tomar agua del lago de Nicaragua, ¿no? Parecen unos grandes mamíferos caminando para abrevar agua del lago de Nicaragua. Siempre he tenido una relación muy simbiótica con mi país, o sea que lo siento en el cuerpo. Yo viví en el exilio un tiempo y me acuerdo cuando regresé, fue como que el alma se me volvió al cuerpo, ¿no? Era que sentía que el país entero era yo. Yo soy enamorada perdida de mi país. Tengo tengo un poema que dice: Nicaragua, vos sos mi hombre con nombre de mujer. Qué bien, qué hermoso. Y pensaba, tenemos algunos elementos en común, los volcanes. Chile también es un país de volcanes. Y también un país de poetas. Los poetas también son volcanes. ¿Por qué crees tú que la poesía se ha dado tan bien en Nicaragua? Tienen tan grandes poetas, Pablo Antonio Cuadra, Ernesto Cardenal, Rubén Darío, tú y tantos otros. Creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, que la poesía es fácilmente transferible, o sea, que se puede pasar de una persona a la otra. En Nicaragua antes se aprendía mucho la gente de memoria, los poemas y los recitaba. Y
no teníamos editoriales, no teníamos lugares, digamos, para imprimir poesía, y creo que esa es una parte. La otra parte es Rubén Darío. De todo lo que hay en Nicaragua, el gran héroe de Nicaragua es Rubén Darío. Y la gente tiene una reverencia por la poesía. Entonces a uno no le dicen, a mí me dicen poeta, poeta Beli, poeta, o sea, decirte poeta es como una gran homenaje. Y la gente lo usa con mucha reverencia, con mucho cariño. A mí me acuerdo durante la revolución, me paraban los policías y me daba risa porque una vez, la primera vez que me pasó, me detuvo un policía y yo me paro porque yo iba comiendo un helado y pensé que ir comiendo helado y manejando era por lo que me iban a detener. Y entonces se me acerca el policía y me dice, compañera, es un honor para mí pararla a usted, porque yo soy enamorado de su poesía. Es impresionante. Y después me perdonaban las multas cuando veían mi nombre. Otro me dijo, esto ojalá le sirva de anécdota para uno de sus poemas. Y me preguntaban qué estaba escribiendo. O sea, eso era esa poesía de aquel tiempo, ¿no? El tiempo de la revolución. Y también hemos tenido un festival de poesía en Nicaragua que ha sido una maravilla, que ahora lo hemos tenido que dejar de hacer desde 2018 por la rebelión que hubo, por la gran represión que hubo. Nos sentimos que teníamos nosotros que hacer ese festival porque estábamos muy dolidos y no podíamos asegurar la seguridad de los poetas. Pero pues Nicaragua es un país de poetas por esas cosas. Yo creo que Rubén Darío era el único héroe del que nos podíamos sentir orgullosos, porque Sandino estaba enterrado en las páginas de la historia. Sandino fue recuperado en los 60 por Carlos Fonseca Amador, pero según Somoza era un bandido, ¿no? Entonces nosotros el héroe era Rubén Darío. Y además yo creo que el paisaje volcánico, dramático, lujurioso, lleno de... es un paisaje tropical, las lluvias son torrenciales, o sea, todo eso invoca la poesía. Dichoso es el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Mayor pesadumbre que la vida consciente. ¿Qué es lo que, a ver, para ti como poeta, el héroe, tú dices que es el héroe profundo del alma de Nicaragua, te entrega a ti, Rubén Darío? ¿Qué es lo que te traspasa a ti y a los poetas? ¿Qué nos entrega Rubén Darío? Bueno, yo creo que la música, ¿no? Él tuvo un acierto espectacular, muy especial en la manera en que logró decir la poesía, introducir en la poesía la música, romper con una rigidez que había y experimentar con todo tipo de métrica, ¿no? Pasó o sea, Rubén Darío es un poeta tan versátil porque tiene desde lo que le critican, que son esas, digamos, poemas muy franceses, muy afrancesados de faunos y ninfas, hasta poemas muy combativos. Y también él tuvo, yo pienso que a mí me encantan sus cuentos, las crónicas. Fue un hombre muy versátil y muy vivo, o sea, vivió su tiempo de una manera muy especial en Chile, en Argentina, en Francia, en España, viajó y era un genio desde chiquito, o sea, y se fue a morir a Nicaragua, ¿no? Y se volvió borracho y tuvo, para cosa interesante, su mayor, digamos, pesadilla era una mujer que se llamaba Rosario Murillo, con la que lo obligaron a casarse. Oye, pero ahí hay una especie de coincidencia. Ese nombre me suena, ese apellido Murillo, ¿no? Sí, es el dolor de cabeza de todos nosotros ahorita en Nicaragua. Es la mujer de Ortega. ¿Podríamos decir el dictador Ortega? Sí, absolutamente. Mira, yo durante bastante tiempo, cuando Ortega toma el poder en 2007, ¿no? Y bueno, empiezan haciendo cosas extrañas que para nosotros no tenían sentido, como por ejemplo Taiwán le donó a Nicaragua
una casa presidencial muy linda. Ellos decidieron que no iban a atender, que no iban a hacer el despacho de la presidencia ahí, sino que se quedaron en la sede del Frente Sandinista. Eso, para empezar, es una cosa que decir, ¿de qué se trata esto, no? Un presidente que se queda en la sede de su partido, o sea, ese es el despacho presidencial. Y la cosa es que Rosario Murillo tenía miedo de la casa presidencial porque los dos presidentes anteriores, mientras eran presidentes, se les murieron 2 hijos. O sea, un hijo a cada uno. Entonces ella decidió que esa casa estaba embrujada y no podía ir ahí. Ellos empezaron a moverse de una forma lenta, pero siempre entraron bien rápido a desmantelar las instituciones, a mezclar el Estado y el partido, ¿no? Pero yo por un buen tiempo dije, no, esta no es una dictadura, es una dicta blanda, porque no habían reprimido. O sea, ellos tenían, yo decía, el día que Daniel Ortega se levante de mal humor, nos puede acabar a todos porque tiene controlado el ejército, la policía, la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, toda la parte judicial. No teníamos recursos, pues, y eso fue lo que sucedió en 2018, que hay una rebelión de la gente, porque una rebelión precisamente porque no habíamos tenido represión durante mucho tiempo, desde los 16 años, digamos, que pasaron entre Violeta Chamorro y el arribo de Daniel Ortega a la presidencia, y el tiempo que había estado Daniel Ortega en la presidencia. No había una represión como la que vivimos en 2018, que fue espantosa, porque realmente eso fue un gran error que ellos cometieron, porque salieron unos muchachos a la calle a protestar por una reforma del seguro social que les quitaba a los ancianos, a sus abuelitos, decían ellos, el 5% de su jubilación, y ellos mandaron a reprimir esa protesta con una violencia impresionante, con motorizados, con, digamos, turbas vestidas con camisetas de amor y paz, que eran los colores psicodélicos que usa la Chayo Murillo, que es lo que le decimos Chayo, y la gente lo filmó. Y esos chavalos fueron tan golpeados que se fueron a esconder a una universidad, y al día siguiente empezaron con francotiradores a matar estudiantes. Y a eso desató la furia de la gente. Y creo que teníamos un sentido de libertad todavía, o sea, de que podíamos salir a la calle, que no nos iba a pasar nada, que era una manifestación, digamos, ciudadana, como se han visto en muchísimos lugares, en Egipto, en Ucrania. ¿Y qué pasó? Que ellos declararon una operación limpieza y mataron paramilitares con la policía a cada barricada que había hecho la gente, y mataron a gente desarmada. O sea, Yoconda, bueno, 300, la cifra, no sé si 328 muertos, una cifra impresionante. Nosotros en Chile tuvimos manifestaciones, también hubo enfrentamientos entre policía y manifestantes, pero jamás se llegó a esa cifra, y aquí se ha hablado de violación a los derechos humanos, y sin embargo hay una parte de la izquierda, lamentablemente, de la izquierda chilena, no toda, evidentemente, que ha hecho un poco vista gorda de esta violación a los derechos humanos en nuestros países de Latinoamérica y particularmente de Managua. ¿Qué te parece a ti que la izquierda o el sector que se llama izquierda en Latinoamérica haga esta vista gorda cuando las violaciones de los derechos humanos ocurren en países donde los gobernantes son, entre comillas, de izquierda? Yo no entiendo lo que les pasa, porque realmente yo creo que, mira, mucha gente tiene un enamoramiento muy grande, y que yo lo comprendo porque yo lo he tenido también, con la revolución sandinista, porque fue una revolución hermosa, una revolución que creó muchas esperanzas, y Daniel Ortega por mucho tiempo fue la cara de esa revolución. Él no era realmente el poder en Nicaragua, porque eran 9 personas, que era una cosa muy particular de Nicaragua, la dirigencia colectiva, pero como él era el que más aparecía, el que le dieron la presidencia, etcétera, entonces
se enamoraron de esa idea de la revolución sandinista que ya se terminó. O sea, esa idea empezó a destruirse cuando perdimos las elecciones en 1990. Y Daniel Ortega logró, porque se reveló como una persona capaz de intriga. Ya yo ya desconfiaba de él bastante porque los artistas tuvimos bastantes choques con él y su esposa, pero se reveló como una persona incapaz de dejar de pensar en el poder y no adaptarse a una situación diferente en el mundo. Ya había caído la muralla, o sea, ya habían una situación bien diferente con la perestroika, ya el apoyo de Rusia, etcétera, todo eso estaba fallando para la revolución. Y entonces nosotros planteamos dentro del partido, mira, nosotros queremos democratizarnos, porque era muy militar todavía el Frente Sandinista, queremos hacer un rol constructivo dentro de la sociedad, porque solo así creemos que realmente vamos a poder volver al poder. Pues Daniel Ortega dijo que se cerró y agarró el control del partido, y con la autoridad que nosotros le habíamos entregado, empezó a una campaña de difamación contra nosotros, te digo, de la vieja guardia. Entonces nos fuimos a formar otro partido en 1994, 95, pero fue muy triste, pues, yo me acuerdo que fue como, yo lloré como que era un divorcio, como que estaba rompiendo con mi familia, porque pues todos amábamos al Frente Sandinista y estábamos muy tristes, y realmente después Daniel Ortega se convirtió cada vez más en una persona totalmente sin escrúpulos. Entonces la izquierda, yo no sé cómo no ha visto, si pueden oír los discursos de Rosario Murillo, donde habla cada 3 minutos de Dios, de la Virgen, y todo eso es mentira. O sea, es una posición manipuladora de la religión, de los valores más atrasados de la gente en Nicaragua. Y la izquierda tiene que pensar de otra manera. O sea, yo pienso que estamos haciéndole un gran daño a las posibilidades de la izquierda en América Latina, que son enormes, pues precisamente por la situación que tenemos, porque en cada lugar donde llega la izquierda ejerce el poder, como los chinos, o sea, como que la justicia social no es compatible con la libertad. Ahí hay un punto, Yoconda, importante. Tú dijiste en una entrevista al diario La Nación en Argentina, que se reprodujo acá en el Mercurio: reconozco que fui ingenua, que el romanticismo de la revolución me sometió y que todos fuimos cómplices en aceptar este sistema autoritario. Y de alguna manera hay algo tal vez en el mismo pensamiento de la izquierda o en la tradición de la izquierda que uno abraza con romanticismo, con idealismo en un comienzo, que tiene ya ciertos gérmenes autoritarios. Tal vez sería el tiempo de revisar las bases mismas del pensamiento de izquierda. No sé cómo ha sido tu evolución en ese sentido. Tú abrazaste activamente la causa, participaste de alguna manera en la lucha contra la dictadura de Somoza, pero bueno, hoy día tienes otro dictador, y todavía hay gente que sigue creyendo en eso, es casi una actitud religiosa. Es como que se ha traspasado la fe religiosa a la fe política. ¿Cómo ha sido tu evolución política? Bueno, mi evolución política tiene que ver con mi militancia política, porque yo veía actitudes muy arrogantes, actitudes muy, bueno, que cortaban la libertad de las personas. Ahora que, por ejemplo, hemos tenido este espacio de las Twitters y todo eso, me doy cuenta de cómo sufrió mucha gente durante la revolución, ¿no? Precisamente porque nosotros queríamos que la gente pensara como nosotros, y si no pensaba como nosotros eran imperialistas. O sea, es una religión, y también la religión, ese sentido religioso y dogmático de cómo debe ser el militante de izquierda, que no deja lugar a los grises, ¿no? De todo lo que es la posibilidad de uno como ser humano de vivir en un sistema que debería ser lo que hemos soñado, digamos, es una utopía. La izquierda era una utopía,
pero cuando la utopía ya la llenas de personas y de carritos y de calles, de repente empieza a convertirse en una distopia. Eso es lo que nosotros vivimos y yo realmente lo viví en carne propia, o sea, yo lo vi suceder. Entonces yo sí pienso que la izquierda ha perdido la imaginación, que hemos tenido la enorme oportunidad en América Latina con tanto gobierno de izquierda de crear de reinventar la izquierda para adaptarla a lo que ya sabemos que somos como seres humanos, a lo que no toleramos como seres humanos. Cambiar eso, cambiar ese sentido autoritario, eso, porque es que la izquierda llega al poder para no irse. ¿Entendés? Eso es lo que está pasando. Sí, claro, eso es tremendo. Y tú tienes, por ejemplo, a un Evo Morales, que partió siendo un líder muy positivo, que llega al poder, se aferra al poder, etcétera. Podemos dar muchos ejemplos. En Venezuela es evidente y dramático. Uno tal vez exceptuaría el liderazgo de un Pepe Mujica, por ejemplo, que deja el poder, podrá uno estar de acuerdo en todo, pero deja el poder de una manera bastante decente y democrática, ¿no? Pero hay algo ahí, hay un trasfondo autoritario. Lo que más me preocupa, como los genes de la izquierda, que hay que trabajárselo, o sea, que hay que realmente hacerse un trabajo interior muy profundo. Yo recuerdo, cuando el año 1979, yo estudiaba literatura en plena dictadura de Pinochet acá en Chile, y la primera manifestación en la Universidad Católica, en el Campus Oriente, fue por la llegada de los sandinistas al poder en Managua. Y fue para nosotros un símbolo impresionante. Quiero remontarme un poquito ahí para entender la peculiaridad de esa revolución sandinista. ¿Qué tenía de distinta esa revolución, por ejemplo, con la revolución cubana? ¿O era solo una réplica aplicada a Nicaragua? ¿Qué había en esa revolución distinta? ¿Cómo lo viviste tú? No, era mucho más liberal, o sea, nosotros teníamos una idea de no repetir la revolución cubana, precisamente porque a muchos de nosotros nos parecía que la pérdida de libertad en Cuba no debía ser. Entonces nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo de haber discutido con el editor de Granma y decirle, ¿cómo es posible que ustedes, que tienen un país de gente tan educada, tan increíble, porque realmente yo así pienso de los cubanos, tengan un periódico que es para párvulos? O sea, que como que la gente no entiende lo que está viviendo. Entonces, eso no queríamos nosotros. Empezamos con muy buenas intenciones de tener una economía mixta, no alineamiento, pluralismo político, pero ¿sabes lo que pasó? Que fue un poder absoluto. O sea, cuando nosotros tomamos el poder absoluto, porque todo el Estado se disolvió, el ejército se fue, entonces nosotros, que éramos unos jovencitos, de repente nos vemos con el poder absoluto y decimos, ahora sí, podemos hacer la utopía que soñamos. Y empezamos bien, pero después, por ejemplo, las confiscaciones eran para los bienes de Somoza, que era dueño del 60% del país. Ah, no, pero después, no, ahora pues vamos por los burgueses. O sea, es excluyente, es una mentalidad bien excluyente, y no se puede acabar la burguesía de la noche a la mañana. O sea, la negación de la negación hay que tenerla en cuenta. Yo creo que el leninismo, yo pienso que Marx es un genio y que tiene muchísimas cosas que son tan claras, ¿no?, y evidentes en nuestro mundo, pero que Lenin, toda su teoría del partido, de la vanguardia, todo eso es equivocado y ha sido demostrado por la historia, y la gente en América Latina vuelve al leninismo. Es lo que yo no entiendo, sinceramente. Tú sabes que hay una diputada chilena del Partido Comunista Chileno que subió a su Twitter el ícono de Lenin para rendirle homenaje el día de su nacimiento y lo mostró como un gran referente. Ahí volvemos a la idea de la falta de imaginación. Sí. ¿Cómo es posible que Lenin sea hoy día el referente de gente joven que quiere cambiar el mundo y quiere hacer un país mejor? ¿No te parece eso sorprendente y preocupante? Bueno, si es joven, tal vez ella piensa que Lenin, bueno, el papel de Lenin en la Revolución Rusa tal vez la enamoró, pero si ella se va a lo que planteaba Lenin, ahí tenés que, si realmente conoces pues a Lenin,
que no es nada más un ícono, ¿no? Realmente tenés que darte cuenta que Lenin tuvo toda una posiciones extrema en la dictadura del proletariado, por ejemplo. Es lo que yo siento que quieren imponer en América Latina, que no han pasado de ahí. O sea, en este mundo actual donde tenemos tantas posibilidades de hacer cosas extraordinarias, hay una crisis de imaginación. Y en la izquierda sobre todo, y yo resiento profundamente a la izquierda chilena, que todavía, ahora que estamos asediados en Nicaragua, que somos víctimas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y te lo estoy diciendo yo, que soy una persona que ha sido consecuente, y se lo dice cualquier revolucionario. Dora María Telles está en la cárcel, Hugo Torres está en la cárcel, que todavía piensen que Daniel Ortega es de izquierda cuando estaba en la cama con los grandes capitales de Nicaragua, estaba con una gran relación con Estados Unidos. Y ellos, los Estados Unidos, estaban felices con Nicaragua porque estaban combatiendo las drogas, no dejaban, separaban la migración, no dejaban pasar a los cubanos, por favor, que querían pasar a Honduras y a México para poder entrar a los Estados Unidos antes de que quitaran esa prerrogativa que les daba llegar apenas ponían el pie en los Estados Unidos, lo asilaban, como sabían que eso se iba a quitar. Todas esas cosas, Daniel Ortega no es de izquierda, ha actuado como un neoliberal, cruel, sanguinario y loco, porque las cosas que pasan en Nicaragua son de locos. Parece casi una novela, el realismo mágico, lo que tú me acabas de describir de su mujer. A ver, háblame un poco de la figura de la mujer a la que él nombra vicepresidenta, o sea, un presidente que nombra a su mujer como vicepresidenta. A ver, ¿quién es la mujer de Ortega? Hablaste de que metía elementos religiosos, a ver, de superstición. Hablemos un poco de ese personaje. Mira, ese personaje es realmente interesante. Vos sabés que yo siempre digo, solo en esa serie que se llama House of Cards, no sé cómo se... Que no sí, la House of Cards, sí. House of Cards, solamente ahí existe que un presidente pone a su mujer de vicepresidente. No se ha dado antes. Mira, esta mujer es una mujer que fue directora de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Es muy inescrupulosa. Ella desde ahí trató no descansó hasta que no socavó el piso de Ernesto Cardenal y terminó con el Ministerio de Cultura para ella quedarse como zar de la cultura. ¿Cómo te diría yo? Es discípula de Sai Baba, pero cuando Daniel Ortega quería volver al poder, ellos habían vivido juntos por 25 años. Ella empezó a enamorar a la Iglesia Católica, fue a ver al cardenal, hicieron como una especie de metamorfosis de convertirse en devotos católicos de la noche a la mañana. Rosario Murillo era una mujer que pocos meses antes de las elecciones, antes de convertirse, entre comillas, firmaba sus artículos de opinión según la luna que había, luna llena, luna menguante, luna trena, no sé. Entonces, es una persona esotérica totalmente. Por ejemplo, ahora en las reuniones que se hacen, pone una estrella de 5 puntas llenas de velitas, llena de flores, o sea, el lugar donde ellos reciben a la gente parece que están en un altar lleno de flores, se viste de una forma bien estrafalaria, anda como 3 anillos en cada dedo, se pone mucha turquesa porque se supone que ahuyenta los malos espíritus, pero es una mujer muy intrigante y muy maquiavélica. Su hija acusó a Daniel Ortega de haberla abusado desde los 11 años, cuando Rosario se juntó con Daniel Ortega, que se metía, le abría la puerta del baño, la veía y la violó a los 15 años, y ella tuvo la fuerza y la energía
la valentía de salir a denunciar a Daniel Ortega. ¿Qué pasó entonces? Que su madre se puso del lado de Daniel Ortega y eso le ganó a ella un poder extraordinario. O sea, vendió a su hija por el poder que le da tener a Daniel Ortega, o sea, a su merced, porque el día que ella diga, sí, es verdad que él violó a mi hija, porque ella sabía perfectamente. Yo le hice una entrevista muy larga a Soy la América para convencerme de que sí era verdad y me convenció. Mucha gente sabía, ¿no? Entonces ese es una persona mentirosa, no tiene problema para mentir, no tiene problema para creer que es mesiánica. ¿No? Es mesiánica. Qué tremendo lo que nos estás contando, Yoconda. Estoy realmente impresionado. Creo que uno se impresiona a veces y mira los procesos históricos de otros países como de lejos, ¿no? Dice, este es un país caribeño, de realismo mágico, pero resulta que la historia es así, no nos damos ni cuenta y ya tenemos un dictador metido adentro por no haber estado alertas, por no haber estado, por no tener un pensamiento crítico, por no tener una libertad interior para poder, esa libertad interior que es tan importante. Y me imagino que para un poeta la libertad es fundamental. De hecho, los poetas son los primeros que son perseguidos en los regímenes totalitarios. Tú hablabas de Lenin, Stalin en Rusia, Marina Tsvetaeva, Akhmatova y todos los grandes poetas que sufrieron ese horror. ¿Cuán importante es la libertad? Para alguien que fue sandinista, que fue de izquierda, es curioso porque la izquierda, la palabra que predomina es la igualdad, y está bien, es un anhelo legítimo, un sueño, ¿no?, de sociedades menos desigualitarias. Pero a veces la palabra libertad no es enalborada con tanta pasión. Para ti, ¿qué es la palabra libertad? ¿Qué ha significado y cómo ha evolucionado tu relación con esa palabra? Yo creo que la libertad es algo que no se puede explicar por qué, pero tenemos los seres humanos, tenemos la necesidad de manifestarnos en libertad, de ser quienes somos. O sea, esa idea de ser quien uno es muy importante y que podamos movernos en el mundo, que podamos hacer lo que pensamos, que podamos pensar diferente, es tan importante. O sea, yo no concibo la vida sin esas posibilidades, ¿no? Y la libertad, espérate que te iba a decir algo que se me fue la idea, pero la libertad tiene que ser posible. Yo entiendo perfectamente que la igualdad, por supuesto, es fundamental, pero ¿qué pasa en los países que están queriendo suprimir la libertad? Que se empobrecen. Volví a ver Cuba, se ha empobrecido. O sea, a mí me da un gran pesar Cuba. La gente ha pasado por lo más terrible y no les dan libertad. Ahora hay unos muchachos que han estado en el movimiento San Isidro, que son unos músicos extraordinarios, los llevan presos. A uno que le rompieron todos sus cuadros. O sea, hay unas cosas que uno no puede entender. Y la libertad para mí es como algo que necesitamos los seres humanos. Es casi indefinible, pero lo necesitamos desde que estamos pequeños. Nos rebelamos contra nuestros padres, queremos ser auténticamente quienes somos. Y un sistema que te oprime y te obliga a no pensar diferente, a comprar una ideología donde vos, para poder ser revolucionario, tenés que negarte a vos mismo, tenés que pensar que lo que vas a hacer es por el bien de todos, pero todos no cuentan, ¿entendés? Porque todos es lo que vos pensás que todos quieren. O sea, uno se arroga con gran arrogancia el pensamiento, el derecho a pensar por los demás. Por eso la democracia para mí es fundamental, aunque sea tan imperfecta como es. Y por eso la izquierda la debería mejorar y debería reinventar la izquierda. Yo sí tengo una gran dolor de que la izquierda no se reinvente y que la vayamos otra vez en esa como religión. Es como religión, la izquierda es una religión y va a seguir siendo mientras la gente no recapacite de lo que está haciendo. Estoy hablando con Yoconda Belli, poeta, narradora, una humanista latinoamericana,
autora de libros muy importantes e interesantes, La fiebre de la memoria, Trueno y arcoíris, también el libro El infinito en la palma de la mano, que ganó el premio Biblioteca Breve, Sex Barral, El país de las mujeres, El pez rojo que nada en el pecho. Qué título más sugerente y hermoso ese. Ese es tu último libro de poesía, ¿no? Ese es mi último libro de poesía. Ese no he podido leerlo, tengo acá en mi mano El ojo de la mujer, que es un libro querido y muy marcado por todos lados. Siempre leo y releo esta fantástica poesía llena de gozo, de vitalidad, de eros, en el sentido más amplio y bello del término eros, que es tan importante el eros en la vida. A ver, claro, háblame de este libro, hagamos un paréntesis poético, porque es tan doloroso y tremendo lo que estamos hablando. Pero también hablemos un poquito de tu poesía. Este último libro, háblame de él. Y ese título tan sugerente, El pez rojo, ¿cómo es? El pez rojo que nada en el pecho. Eso. Mira, es que ese libro, yo siempre que escribo una novela, estoy escribiendo poesía, pero la voy guardando. Y después cuando termino la novela, que se queda uno como huérfano, como desempleado, agarro todo lo que he escrito de poesía y lo trato de ver si tengo un libro. Y si generalmente sí. Y este libro se llama El pez rojo que nada en el pecho, porque el primer poema es de un hombre y una mujer que se están viendo con la mirada como un anzuelo, que está tratando de capturar el pez rojo, ¿no? Que nada en el pecho. Entonces hago un paralelismo, una metáfora de ese momento de pescar el corazón de otra persona, ¿no? Entonces por eso se llama El pez rojo que nada en el pecho. Y realmente la poesía para mí es, no la planeo, por eso para mí la novela es más, ¿cómo te diría yo? ¿Más racional? ¿Ah? ¿Hay más trabajo racional en la novela que en la poesía? Trabajo racional, porque es que la poesía yo nunca la mando, ella me manda a mí. Entonces la poesía me asalta, la poesía yo no estoy pensando voy a escribir un poema, yo no escribo poemas diarios ni nada de eso, sino que me tiene es como que se me viene una ola por dentro que tiene que llegar a ese mar que es el papel. Entonces me ahogo, o sea, llega un momento en que tengo que escribir y generalmente no pienso, o sea, yo me embarco en el poema y hasta el final sé lo que, o sea, sé para dónde va y estoy, mira que tengo un nieto que creo que me está golpeando la puerta. Ah, pero qué bien, no hay problema, puedes abrirle si quieres, no hay problema, ábrele nomás a tu nieto. Aquí hay muchos niños también aquí en esta biblioteca. Ahí está Yoconda Belli, poeta y novelista nicaragüense. Ella está en Estados Unidos actualmente. Hemos estado hablando de la dramática situación de su país, Nicaragua. Estamos hablando también de su poesía. Si tú me permites, Yoconda, me gustaría que lo leyeras tú, pues, salvo que te lo sepas de memoria, pero permíteme leer un poema que justamente hoy día se lo leí a mi mujer y que está en el libro El ojo de la mujer. ¿Lo tienes ahí a mano el libro o no? Que me encanta. No, es que yo estoy aquí porque, o sea, ya me tendría que haber regresado a Nicaragua, pero tengo miedo de que me detengan, porque ahorita nadie está a salvo. O sea, han detenido 5 candidatos electorales, a tanta gente que han detenido. Ajá, perdón, no quiero volver a la política porque... No, pero tenemos que volver, obviamente, si es tu preocupación y tu angustia, yo te entiendo. Sí, yo ahorita me estoy enfrentada a una terrible disyuntiva que es la posibilidad de quedarme fuera de Nicaragua, del exilio, ¿no? Y sería dramático a estas alturas de mi vida. Sería dramático. Es que es impensable, es que verdaderamente... ¿tú crees que esta Sergio Ramírez está en la misma situación mía? Sí, conversamos con él. Lo entrevisté también en el Jardín a Diego Ramírez. Estuvo el año pasado aquí en mi programa. Estaba pensando, ¿es peor esta dictadura que la de Somoza? Fíjate lo que estoy diciendo. Claro, Somoza tenía al frente una oposición que se armó y que se convirtió en el Frente Sandinista. Hoy día Ortega tiene una oposición desarmada. Entonces, ¿cuál dictadura es peor? Eso es peor porque además tiene una posición tan dura con la disidencia desde el principio. Entonces todos nosotros que no pensamos como él somos
proimperialistas, traidores, golpistas, porque igualito que hicieron en Bolivia, convirtieron lo que pasó, el levantamiento popular contra lo que pasó en Bolivia, en Nicaragua llamó a lo que pasó en 2018 golpe de Estado. Y entonces el golpe de Estado, todos somos golpistas. Los que anduvimos, eran miles de personas que salieron a la calle. Y en la manifestación más grande mataron a 18 personas. Pero mira, hablemos de poesía, porque realmente la poesía para mí, mira, yo creo que el humanismo es lo que nos va a salvar a los seres humanos, porque no podemos permitir que la vida se vuelva nada más esta lucha. Tenemos que ver cómo salimos de este capitalismo salvaje también, porque nos obligan a vivir en una situación donde no cuenta el planeta. O sea, realmente yo pienso que tenemos que buscar una salida humanista a la humanidad. Entonces, fíjate que no tengo el ojo de la mujer. Una izquierda humanista, una izquierda humanista y democrática, que se reinvente a sí misma, que no siga aferrada a esos ídolos, que hay que dejar que se caigan. Es como una especie de lealtad mal entendida, ¿no? Pero mira, hay esa socialdemocracia europea que tanto la detestan, lo que son de izquierda latinoamericana, el estado de bienestar que crearon en Europa es, para mí, el logro inmenso de la izquierda, de la socialdemocracia, ¿no? Entonces, bueno, pero mira, les voy a leer un poema que se llama que está en el pez rojo que nada en el pecho, que tiene que ver con la pandemia. Pero es fantástico. Además tenemos que hablar de que en Nicaragua nos cayó la pandemia, primero huracanes, la pandemia y todo esto que está pasando, ¿no? Y cortito, ¿qué está pasando con la pandemia en Nicaragua? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ha sido administrada ese drama que estamos viviendo a nivel global? No sabemos. O sea, no dan cifras correctas. Hemos tenido que montar un observatorio ciudadano, porque según ellos solo se han muerto 171 personas cuando hemos visto los entierros, los entierros express, le decían, porque te obligaban a ir a enterrar a tu muerto inmediatamente en la oscuridad de la noche. Ha sido horrible. Y las vacunas llegas y entonces salen a que le tenés que dar gracias al comandante y la compañera que consiguieron las vacunas, que son todas donadas. Y si yo hubiera ido a vacunarme ahí, porque me vine a vacunar aquí, me hubieran tomado fotos y después sacado mis fotos burlándose de que el golpista o la golpista tuvo que llegar a recurrir al comandante y la compañera. Así es el nivel de odio que instilan contra las personas que no piensan de la misma manera. Bueno, pero la poesía es el antídoto, la verdadera vacuna contra el odio, la vacuna contra el totalitarismo. Sí. Es la inmunidad poética en la que tal vez debemos confiar. Gioconda Belli, poeta, novelista, gran escritora latinoamericana, nos va a leer, miren qué maravilla, nos va a regalar, queridos y queridas radiovidentes, aquí en el jardín, un poema leído por ella. Mira, sentir, este es un poema triste, pero se llama Tiempo de Tiranos, porque hemos estado hablando de eso. Sentir que ya no soy quien era, que una enredadera me apretuja, que ya no despierto con campanas. Cada madrugada serpientes clavan sus mandíbulas anchas sobre mis pensamientos. Nada me recuerda la savia de las flores antiguas. Yo, que fui fuerza y alegría, heme aquí, amodorrada y miedosa, sin otro deseo más que el escondite, el sueño. No logro espantar los leones de la realidad y mantener despiertas las quimeras, esas construcciones que se tornaron de súbito en frágil espejismo y cuyo estrepitoso derrumbe me clava el filo de innumerables cristales. Qué hermoso poema, hermosísimo poema, Gioconda, muchas gracias por regalárnoslo. Sentir que ya no soy quien era y ya no despierto con campanas, ¿no? Sí. Qué memorable ese verso. Fíjate que José Coronel Urtecho, en este prólogo de la colección Visor de Poesía del libro El Ojo de la Mujer,
él afirmó que leyendo a Gioconda Belli me dan ganas de compararla, o por mejor decir, de ponerla a la par, no solo de las mejores poetas actuales del mundo, sino de todas las grandes poetas que han existido desde Safo, de las pocas mujeres que han hecho franca y sincera poesía de amor. A mí lo que siempre me ha gustado de tu poesía, la que conozco más bien la primera tal vez, es ese gozo, esa plenitud, ese vitalismo de tu poesía que me fascina. Si tú me permites, déjame leer este poema que se llama Soy llena de gozo. Ah, sí. Soy llena de gozo, llena de vida, cargada de energías como un animal joven y contento, imantada mi sangre con la naturaleza, sintiendo el llamado del monte para correr como venado desenfrenadamente, sobando el aire o andar desnuda por las cañadas, untada de grama y flores machacadas o de lodo, que Dios y el hombre me permitieran volver a mi estado primitivo, al salvajismo delicioso y puro, sin malicia, al barro, a la costilla, al amor de la hoja de parra, del cuero, del cordero atuto, al instinto. Esta poesía que hace hablar al instinto, que le da palabra a nuestro ser instintivo, animal, gozoso primero, y es fundamental, ¿no? Sí, esa ha sido una de mis luchas en la poesía. Bueno, no lucha, sino que así me sale, pero realmente la belleza del instinto, de la sexualidad, del cuerpo, que siempre nos han convertido eso en una pecaminosa realidad, ¿no? Sobre todo a las mujeres. El cuerpo nos cuesta mucho por la maternidad, que debería ser una maravilla, y en vez de eso nos cuesta y nos margina de la realidad social y de las cosas lindas. Hemos tenido que luchar mucho por ser quienes somos, por disfrutar lo que es ser mujer, que para mí me parece que es lo máximo, que uno, ser mujer para mí es una celebración cotidiana. Entonces, mira, ya que vamos a terminar, quería decirte una cosa, que esa frase con la que empezaste, de T.S. Eliot, que me fascina, porque es una de las... nunca dejaremos de explorar, y el final de todas nuestras exploraciones será llegar al sitio desde donde partimos y conocerlo por primera vez. Entonces, eso cierra muy bien todo lo que hemos estado hablando. O sea, que hemos vuelto, a volver a mis tiempos de revolución y conocerlo por primera vez desde un aspecto absolutamente, tristemente negativo, ¿no? Y en la poesía es eso, creo yo, es esa capacidad de poder poner en palabras tan sencillas, ese cúmulo de cosas que vamos construyendo en nuestras vidas, ¿no? La pregunta que te hago, la poesía, al final, digamos, después de tanta historia tuya, historia personal con la poesía y con la revolución, tal vez la poesía es la verdadera revolución. La poesía va a dejar testimonio de la revolución, y lo que va a quedar de la revolución va a ser la poesía. Gioconda, sí, dale nomás, dale, perdón. No, te digo que no es que necesariamente sea, pero ese es lo que va a quedar. O sea, nosotros tenemos que pensar solo un pensamiento más, que la Revolución Francesa fue seguida por el terror, fue seguida por Napoleón, fue seguida por la Reforma, por la Restauración, por otro emperador. Duró 100 años en convertirse en la verdadera república. Y nosotros vivimos tan poco tiempo que creemos que en nuestro tiempo de vida se va a construir el sueño. Yo creo que el sueño hay que construirlo diario, y que en nuestro tiempo de vida no se va a construir precisamente, pero tenemos que pensar que sí. Pero realmente no lo vamos a ver, pero eso no nos tiene que atrasar, porque la historia es mucho más larga que nuestra pequeña historia, que es solo un minuto. Estaba pensando, Gioconda, que una de las víctimas del fanatismo postrevolucionario francés fue un gran poeta, André Chenier, que lo llevaron a la guillotina, ¿no?
como a otros probablemente muchos Olimpia poetas. de Gauche, la mujer que escribió los derechos de la mujer, los mismos. O sea, se devoró a sus hijos. Eso está pasando un poco en Nicaragua. Se están devorando a sus propios hijos, ¿no es Sí, cierto? exacto. Yoconda, yo te quiero agradecer este regalo que nos has hecho a los chilenos y chilenas, a los radiovidentes de mi programa Desde el Jardín, con tu reflexión tan profunda, tan intensa sobre esta Nicaragua que nos duele hoy día y que nos debe doler. Hay ahí un llamado tuyo que rescato del programa, un llamado a la conciencia de una izquierda profunda y democrática de solidarizar con un pueblo hermano como es el pueblo de Nicaragua, no olvidarlo, un pueblo que fue tan importante para nosotros en la lucha contra la dictadura chilena también como referente. Sí, sí. Yo y celebro también para nosotros fue tan importante. Sí. Yo celebro tu coraje. Hölderlin decía que el coraje es la virtud principal del poeta. Celebro tu coraje, celebro tu gozo de vivir, celebro tu poesía. Espero que algún día tengamos tu visita pronto en Chile. Me encantaría volver a invitarte a seguir hablando ya más de poesía y espero con una Nicaragua liberada en el jardín. Muchas gracias, Yoconda, y mucho éxito. Cuídate mucho, pero toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración para ti y para tu pueblo. Gracias, Cristian, gracias. Ha sido un gran gusto platicar contigo también. Para mí también, ha sido una fiesta. Queridos y queridas radiovidentes, no se olviden que nos acompaña Seguro de Vida Lucas de la Cámara Chilena de la Construcción. También Fundación Irarrázaval en sus 100 años, celebrando a los profesores de Chile. Concurso de poesía en viaje, Parque del Recuerdo. Busquen las entrevistas a los poetas ganadores en pauta.cl. Yo cierro la verja de mi jardín y me siento en él a mirarlo por primera vez. ¿Qué es la poesía sino ver las cosas por primera vez? Muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo